La verdad que es muy responsable lo que ha presentado el Frente Renovador. Me parece que basar una política de seguridad en cámaras es muy insuficiente, no carece de contexto, y más que una política de seguridad parece el lobby para las empresas que venden cámaras de seguridad. Y de última le puedo decir que el mismo Massa ha sufrido un delito en su casa con toda la cámara de seguridad, o sea que quiere decir, y ya ha quedado bien claro, que las cámaras de seguridad no previenen el delito, que son una herramienta importante, son una herramienta importantísima. Ahora, hablar de política de seguridad hay que ser responsable y no presentar el mamarracho proyecto de ley que presentaron, que en el apuro de presentarlo y de copiar y pegar el proyecto de ley que ha presentado el gobernador de la provincia de Buenos Aires han generado baches jurídicos tan importantes que es imposible tratar una ley de esa característica. A mí me han confiado las más altas responsabilidades. Si vamos a las cuestiones de fondo, si hay una persona a la cual le han confiado responsabilidades y todo lo que eso significa, ser vicepresidente y 2 veces gobernador, es mi caso. Después, como yo soy una persona quejosa o ando distrayéndome en temas menores, bueno, pues yo no me dejo guiar por las declaraciones, yo me dejo guiar por los hechos concretos y pensando siempre en el país, y en este caso en la provincia. Yo gobierno una provincia, es un país dentro del país, es el 40% de la Argentina, grande como Italia, 16 millones de habitantes. Entonces yo a la hora de las decisiones tengo que ser una persona prudente, responsable, firme y coherente, y previsible y confiable. O la gente no me votó hace 1 año y medio para que yo complete mi trabajo como gobernador trabajando junto al gobierno nacional. Y eso es lo que estoy haciendo. Así comenzamos esta Lengua es Mía, el programa del doctor José Venegas, primero con Bernie, hablando de seguridad, nada menos, y luego el gobernador Scioli, bueno, que hace rato que no dice nada del 56% que sacó de los votos, ¿no es cierto? Venegas, ¿cómo le va? Buenos días. Claro, buenos días. ¿Cómo andará el 56%, no? Ahora, claro, no se midió él personalmente en las elecciones, pero digamos que el tipo, el que él respaldó y propuso y dijo, ahora yo cambio, yo soy acá el que bendigo, ¿no? Así que el que yo bendigo va a poder salir adelante. No le fue muy bien, ¿no? Ahí está dándose vuelta, explicando que en realidad sí hay inflación. Es gracioso lo del kirchnerismo, ¿no? Te explican ahora que sí hay inflación para seguir en el gobierno, para decirte después que no hay inflación, ¿no? Este es el fin. Pero así que es difícil de explicar eso, es difícil de explicar el sentido de la responsabilidad que nos está vendiendo. Yo lo que más lamento de Scioli no es su comportamiento, sino las cosas que después quiere hacer para manipular el sentido de los principios, ¿no?, que están en juego. La responsabilidad. ¿Ante quién, no? Porque a mí me da la sensación, desde que le dimos aquel premio en Felpudo en el año 2007, hasta el año pasado, que también ganó con toda facilidad, de que él solamente está pensando en cómo hacer para seguir en el cargo, dejando contento al gobierno nacional. Eso no es lo que tiene que hacer un gobernador, ¿no? Ni sufrir, ni llorar, porque además trata de vendernos de que su sufrimiento y su padecimiento es un sacrificio por nosotros, ¿no? ¿Alguien piensa que es porque por ellos que lo hace, por la gente de la provincia de Buenos Aires, o es por seguir adentro, callarse para permanecer como Naboletti, ¿no? ¿Naboletti o Jesucristo este señor? ¿A qué se parece más? Una cosa medio extraña lo de Scioli, que sigue queriendo vender, ¿no? Después lo de Bernie es, señor Bernie, pero usted es responsable de la seguridad, no importa qué opina de los proyectos de la oposición, ¿cómo hace usted para resolverla? Están hace 10 años, ¿y qué pasa? Que la seguridad está cada vez peor, ¿no? ¿Es compatible una política de seguridad con el batallón militante, con las hinchadas unidas argentinas, con los pactos con tipos impresentables, ¿no?, con el ataque a la policía, con las purgas, con todo esto? ¿Es compatible la política de seguridad poniendo por encima del problema de qué le pasa a la gente en la calle el hecho de estar golpeando al bobo que tienen de delegado, que le encanta que lo golpeen? Me parece que
Este es el problema, ¿no? No si las camaritas son buenas o malas, y si tienen un arreglo con las vendedoras de camaritas, con los arreglos que tiene el gobierno nacional. Si los están recordando desde Chile. Desde Chile le están diciendo, el señor Piñera llega al gobierno con toda transparencia y se sabe muy bien dónde sacó la plata a su señora jefa. Le están diciendo, usted chorra, ¿no? Entonces hablar de los negocios de las camaritas, al lado de los negocios de las camaritas de electroingeniería o de Cristóbal López, ¿no? Esos son negocios de camaritas. Los de Spolky son negocios grandes de camaritas, ¿no? Después los de la CIDE, ¿no? Que se encargan de perseguir, de seguir la vida de los periodistas. Eso es lo jodido de las camaritas. Y el hecho de no resolver la seguridad, porque les importa 3 pitos. Pero desgraciadamente hay un problema, y es que han conseguido que la población se sienta, en su mayoría, y es la forma en que me parece a mí que se puede explicar por qué, aunque el tope de las encuestas aparece el problema de seguridad, después cuando votan, ganan muchas veces los que están en contra de la seguridad directamente, ¿no? Y que los han puesto en una situación desesperada. Esto es lo peor que tienen estos 10 años, ¿no? Que han apostado a la desesperación de la gente y les ha salido bien. Les han dicho, miren que si nos vamos nosotros, ustedes se quedan sin beneficios. Y si nosotros nos quedamos, por ahí les pegan un balazo en la vereda. Pero bueno, que hay más probabilidades de que ustedes cobren a fin de mes que le peguen un balazo en la vereda. Así que esa es la ecuación que desgraciadamente tiene que hacer muchas veces la gente, ¿no? Falta que alguien, desde la mentalidad empresarial de un político, vea cómo hace para combinar todas estas cuestiones y ponerlas en un sentido positivo, porque eso es lo que yo creo que es el trabajo en realidad de los políticos. No es leer las encuestas y decir, la gente quiere merda, le vamos a dar merda, perdón por la palabra, no ese es el trabajo. Es cómo se hace para que todo eso que está en juego en alguien que está votando no esté guiado por la desesperación, ¿no? Y por pensar que el futuro es negro y lo único que hay que hacer en ese futuro negro es zafar, que creo que es un poco lo que está pasando cuando se asume, por ejemplo, que la gente tiene que recurrir a un voto útil, como decía el propio Mauricio Macri sobre Massa, lo dice todavía, ¿no? Eso es como decir, la gente se agarra de una tabla de salvación, y si se agarra de una tabla de salvación será porque no hay barco, no hay bote al cual subirse, no hay lancha ni hablar, ¿no? Eso me parece que es lo que está faltando. Por eso se le hace tan fácil la cosa a esta gente cuando habla. Hoy hay un reportaje de Berbisky en Perfil. El título del reportaje es "A Clarín le encantaría un golpe". Un señor que trabajó en una organización terrorista que no solamente quería un golpe, sino que quería sacar un gobierno para instalar una dictadura y ponernos a todos a marchar con uniforme, ¿no? Ese sujeto que sigue ocupando ese lugar de pedestal en el que cree que está, y nadie lo baja de un ondazo. O sea, nadie, Clarín, le va a contestar, señora, a usted le encantaría seguir poniendo bombas, porque antes de manipular al gobierno de Cristina Kirchner, también manipuló a Clarín y manipuló a todo el país de una manera sumamente inteligente, porque el tipo es brillante en su perversión, ¿no? Y entonces todavía sigue sin ser contestado Berbisky como lo merece y puesto en su lugar. Todavía sigue recibiendo grandes beneficios del gobierno y de todos, digamos, todos sectores, incluso del periodismo, le siguen dando un pedestal a un tipo con esos antecedentes que ha hecho todo lo que ha hecho para que este gobierno llegue al lugar que llegó y asegurarle impunidad. Ahora dice, esto es un mito, jamás tuve nada que ver con Milani. Es más, aquí hay un comunicado, dice en el reportaje, en contra de los problemas que tiene Milani. Sí, eso fue después de sacar otro apoyándolo, ¿no? Esto fue el borrarse de Berbisky. Berbisky se borró, tiró la piedra y escondió la mano, ¿no? Lástima que no se lo repreguntan en ese momento como tantas cosas de sus antecedentes, ¿no? Es el editorial del doctor José Venegas en el comienzo de esta mañana, Venegas, y un tema adicional que va a tener todo este discurso, toda esta épica
en campaña, ¿no? Algo que se está viendo en la calle, ya lo han dicho los diarios hace un par de semanas que vienen insistiendo sobre este tema, pero uno ya lo está palpando con gente que está con el problema del trabajo. Hay gente conocida, permítame ser autorreferente, que dicen, mira, en mi empresa, de acá a fin de año tienen que echar a 60 y licenciar a 20. En la otra dicen, no, tengo familiares que se están dedicando nada más que a changas en este momento. ¿Se viene una ola de desempleo, Venegas? Sí, si no empezó ya, ¿no? Ayer había algo también en La Nación respecto de qué es lo que esperan las empresas del futuro. Esa es la situación y la relación. Acá la cuestión, por eso... En el conurbano ya se vive, Venegas, ¿eh? Ya se vive en el conurbano. Sí. Se nota, y yo creo que el resultado de las PASO tiene más que ver con eso que con otra cosa. Lo que pasa es que hasta ahora todos los otros problemas se dejaban de lado por el hecho de creer que no hay que tocar nada para conservar el trabajo. O sea, no es por esperanza en el gobierno, ¿no? Es la desesperanza. Por eso digo, nadie se pone a ofrecer una esperanza basada en otra cosa, ¿no? En empresas, no en políticos. Entonces, sigamos hablando del capitalismo salvaje, no entendimos nada. Eso es hablar de los kiosqueros salvajes. ¿Tú conoces algún kiosquero salvaje? ¿Algún almacenero salvaje? ¿O conoce algún puntero salvaje? ¿Qué es lo más que conoce? ¿No? Entonces, agitar el fantasma del salvajismo del que quiere ganar plata por sí mismo, con sus recursos, es una forma de agrandar al tipo que vive de ser un parásito, ¿no? Al decir que es salvaje querer ganar dinero con tus propios recursos sin joder a nadie, es porque de alguna manera te querés montar en eso. No hay ningún crítico del capitalismo salvaje que no viva de parasitar al capitalismo, al llamarlo salvaje. Lo único que se quiere hacer es estigmatizarlo para justificar el ataque, ¿no? El empresario salvaje. No, el lobista, ese que va a obtener premios de parte del gobierno, ese es igual al gobierno. Ese tipo que va a obtener prebendas, el cierre de las fronteras, el proteccionismo, ese también habla del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces tenemos que sacarnos toda la idiotez que nos han estado vendiendo para decir en lo único que consiste el capitalismo es en eliminar el salvajismo. Fíjate lo que te digo. No, nada más que eso. Eliminar la fuerza, la violencia y la trampa. Nada más. Eso es lo salvaje. Entonces hay una profunda incomprensión de parte de mucha gente que hace posible que todos estos sabandijas vivan como vivan a costa de todos nosotros. Entonces, lo que está haciendo falta ahora es que alguien diga, sí, empresas. Cada vez que se nombra una empresa en algún organismo del Estado es para hablar mal. En el Congreso ni hablar. Tómense el trabajo de buscar la utilización de la palabra empresa y siempre la empresa aparece como el demonio, de parte de los delincuentes que en general pueblan a los organismos del Estado y del Congreso, ¿no? Para que nos fijemos de qué nos están hablando. Empresario es el tipo que consigue llevar adelante un negocio sin joder a nadie. Esa es la definición de un empresario. Sin aplastar, sin hacer trampas, sin robar. Además, Venegas, lo que ha surgido como mecanismo de autodefensa de la gente, que se está viendo mucho en el conurbano, ¿no? Ex obreros calificados, que ya han perdido trabajo en estos últimos tiempos, lo que han logrado ahora sí es unirse en grupos de trabajo. Entonces, y salen a buscarlo y a ofrecerse, en negro, por supuesto, ¿no? Pero decir, bueno, yo hago plomería, vos haces albañilería, yo hago pintura, bueno, se juntan los tres y salen a tocar timbres y están trabajando, pero lo que era antiguamente changas, pero ahora sí, ya no individuales, sino que ya se unen y están zafando y autodefendiéndose de lo que está sucediendo con eso, pero pertenecían en blanco y todo a una empresa antes. Sí, pero me saco el sombrero, esos tipos son empresarios. Cuando hablamos de empresarios pensemos en esa gente, que no es otra cosa la empresa que organizar factores de la producción para hacerlos a una escala mejor y más eficiente, no es nada más que eso. Ahora vos fíjate que tienen que estar en negro para que les sea redituable. Entonces el enemigo de esos señores, ¿cuál es? ¿El empresario o el impuesto? ¿No? Esta es la gran cuestión. ¿Qué hace que una gente tenga en realidad, vos fíjate que lo natural
sería que esas personas trabajaran para sí mismas, no en una empresa. ¿Qué es lo que los hace que tengan que trabajar para una empresa? Los altos costos fiscales de las leyes laborales y las regulaciones de los tipos buenos que están en el Congreso y de los moralistas de la Argentina, ¿no? Si no fuera por eso, no tendrían que tener la expectativa de trabajar en una empresa. Unos tipos que pueden organizarse por sí mismos y ofrecer servicios, ¿para qué van a ir a trabajar por un sueldo? Si pueden trabajar por su propio negocio. Pero resulta que para trabajar por su propio negocio tendrían que hacerlo en contra o por abajo de la frontera fiscal, del sistema de exclusión fiscal, ¿no? Acá está la llave de la gran cuestión. Esa gente no necesita planes, caridad, necesita que la dejen trabajar y ganar guita. Y esto se hace bajando impuestos y haciendo desaparecer a los organismos públicos y a los programas, inclusive al estado de malestar que se llama mal estado de bienestar. Que lo único que eso es un enorme costo que hace que todos los días gente como esa tenga que elegir entre estar fuera de la ley o sobrevivir, ¿no? Y además, en un momento, si viene una recesión, lo que más se necesita es que la gente pueda organizarse como ellos y que sea legal. Entonces, el Estado tiene que adaptarse en su presupuesto al bolsillo del último de la escala, ¿no? A ese señor no tendría que llegarle casi ningún impuesto para que pudiera sobrevivir y no tuviera que estar en la ilegalidad. La gran pregunta es esa: ¿cómo se hace para que un tipo que quiere trabajar y sobrevivir no tenga que ser obligado a estar en la ilegalidad? El ilegal es el Estado. La ley es nada más que una forma de organizarse para defenderse, nada más. Así lo definía Bastiat, ¿no? Un economista de hace mucho tiempo. Esto es el sentido de la legalidad, y el Estado debe estar abajo de eso. El día que el Estado esté abajo de eso, entonces la gente ni va a pensar en buscar un empleo. Eso lo pensará gente muy particular. Tú pensar en cómo hace para organizar su negocio y ganar plata sin hacer una sola boleta de nada, ni contarle al gobierno cuánto ganó, porque no es un problema del gobierno cuánto un señor ganó. Así no debería ser. No se pensó en un sistema republicano para que seamos esclavos y estemos mostrando la contabilidad del gobierno. Se pensó para todo lo contrario. Y desgraciadamente este no es un problema de Argentina, es un problema de todos los países. Lo que pasa es que la Argentina es un país recontra consecuente en su autoritarismo económico. Miserable, ¿no? Porque es igual que el autoritarismo en cualquier otra cosa, que el puritanismo sexual, que es una gran hipocresía, donde conviven los perversos con el puritanismo de tipo sexual, y son la misma cosa y se retroalimentan, ¿no? Y la Argentina es un país miserable de izquierda, de gente mezquina, idiota, que lo único que puede pensar es cómo pase para rascarle al otro, para pegarle una patada y robarle un mango. Esos son los tipos del altruismo de la Argentina, son todos socialistas, ¿no? Pero vos le ponés este panorama de esta gente que vos acabas de contar, y no tienen ninguna respuesta, y les parece que lo que pasa es que el empresario fue malo y los echó. Precisamente, no, el empresario hizo lo que pudo con los impuestos que tiene que pagarle a estos inútiles, ¿no? Precisamente, bueno, es una ola que se viene ya para este fin de año, incluso en la industria automotriz. Ahora, ¿qué pasa? En la industria automotriz, no solo directamente lo que puede ser Fiat o distintos, o Volkswagen, ¿no es cierto?, sino las empresas satélites de las automotrices, que son las autopartistas. Esos son los primeros que ya empezaron a echar gente, precisamente por la falta de trabajo y por la presión tributaria. La falta de trabajo por la parte automotriz viene con el tema de el lío que hay con Brasil, ¿no es cierto?, con las importaciones y exportaciones. Los blogueros acá salen a decir entonces, pero vieron que el problema no es argentino, es porque Brasil no nos compra. Y por otro lado, a estas empresas que empiezan a sacar gente o a licenciarlas, ya Deborah George dijo que son las medidas que toman son incomprensibles y mezquinas. Por eso a mí lo que más me preocupa es que no haya todavía una respuesta económica del gobierno, otra cosa, ¿no? Que todavía sigan todos con el complejo ese de que hay que ser socialista y estatista, porque eso dicen las encuestas. Las encuestas dicen eso porque eso es lo que ustedes le dicen a la gente, es al revés, ¿no? Si no le explican cómo es la realidad, la gente sigue pensando en la fantasía y está metida en la trampa. Es la gente de la oposición la que mete a la gente en la trampa del gobierno, en esa desesperación, de pensar, no, acá, indudablemente, ¿qué es lo que hace que la economía funcione? El autoritarismo, Moreno, esto lo creen todos.
¿no? Entonces, en la medida que lo difundan y no salgan a explicar que el autoritarismo destruye riqueza y aleja a la gente que produce, y que los únicos que se quedan al lado son los que son igual de delincuentes que los que están en el gobierno, saben cómo tratar con los salvajes, ¿no? Hay que cambiar a la gerencia, para que en un sistema de paz los tipos empresarios tengan que estar pensando cómo hacen para satisfacer al consumidor, sin tener que pensar en el gobierno, ¿no? Acá se piensa mucho en el gobierno, y eso es porque el gobierno es salvaje. Y este es el problema. Tiene que haber una respuesta económica, no una respuesta macroeconómica, subimos, bajamos, el dólar arriba, abajo, eso son estupideces. Hablo de instituciones económicas, hablo de libertad de propiedad privada. ¿Algún político de la oposición puede un día hablar de propiedad privada? Porque no es que la propiedad privada es un tema que hay que tratar, es el tema que hay que tratar. Esa gente que se organiza para trabajar uno en plomería, el otro en electricidad, lo que necesita es propiedad privada, necesita adueñarse de su trabajo, no del trabajo de los demás. Necesita que no le saquen impuestos y no le metan regulaciones ridículas. Su empresa tiene que abrirse en 5 segundos. Pero acá tenemos a la Inspección General de Justicia intervenida con la cámpora, con las carpetas escondidas, viendo a quién le abren, a quién no le abren un expediente para hacer una asociación o para hacer lo que sea, ¿no? Así no se puede, me parece. Tiene que estar la respuesta económica a este problema. ¿Qué es la superación del trauma del 2001? Se entiende la Argentina por qué cayó en este oscurantismo. Porque el golpe del 2001 fue fuertísimo. Y la gente malamente se lo atribuyó a lo contrario a lo que tenía que atribuirlo, a lo que estaba bien de la década del 90 y no lo que estaba mal de la década del 90, que era justamente el Estado y el gasto público, ¿no? Se lo atribuyeron los demás. Se entiende el trauma. Ahora es hora de pasar por encima de eso y decir, no señores, la reacción que hemos tenido ha sido totalmente idiota. La reacción estatista a la crisis del 2002 tiene que darse por clausurada ya.